Frecuencia Sorora. Un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical. Porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá en colaboración a través de CIMAC Radio. En esta ocasión escucharemos a Lisa Shiwala. Ella es madre, cantante, compositora, guía de música para las infancias y psicóloga. Cuenta con varias composiciones de su autoría y se ha presentado en distintos escenarios de la República. Muchísimas gracias por estar en Frecuencia Sorora, Lisa Shiwala. Es un gusto, es un placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Vi varias presentaciones que diste. Me gustó mucho que en una empiezas diciendo, me gusta contar de mi vida en mis conciertos. Y bueno, pues también revisé tu Instagram. Entonces, me gusta esta manera que tienes de crear empatía con las personas, de hacer comunidad. Y quisiera que para ello iniciáramos un poco con lo que ha sido tu vida, tus semillas para tener esta gran trayectoria. En un concierto que diste para el Centro Cultural Raíces, agradeciste a tu mamá. También tienes canciones sobre esto de la maternidad, tú eres madre, también le cantas a tu mamá. Y también inicias diciendo, soy mamá, soy cantante, soy compositora, soy psicóloga. Entonces, cuéntame un poco de cómo fueron estas bases para trabajar mucho en esta trayectoria que, por lo que vi, iniciaste a los 12 años con tu formación artística bajo la dirección de Félix Bailón Salgado en el grupo de música mexicana Xocolatl. Bueno, pues ahí estabas también tocando la marimba, la batería y las percusiones menores. Entonces, justo esta semilla, ¿cómo es que inicia? ¿Cuáles son tus referencias para cantar y para atreverte a tocar los instrumentos? Pues sobre todo, justo pues yo era muy pequeñita, o sea, tenía 12, 13 años. Y la secundaria en la que iba, pues tenía esas posibilidades. Ahí conocí a Félix, que de hecho Félix, pues le mando un gran abrazo, un saludo enorme, porque pues nos conocimos desde esa época. Y yo empecé a tocar las percusiones, me gustaban, ¿no? Me gustaba mucho la batería, la marimba. Y pues fue un inicio muy fuerte, porque yo creo que muchas personas que nos dedicamos a la música compartimos esta experiencia de acercarnos a la música y conocerla como un lugar seguro, ¿no? Entonces, para mí, empezar a hacer música a esa edad fue muy significativo porque yo pues no la pasaba muy bien, ¿no? La verdad, o sea, como en mi entorno familiar, ya sabes, la adolescencia, ¿no? Como que es una época medio complicada, emocional, mentalmente. Me sentía sola, me sentía abrumada por tantas cosas. Entonces la música para mí fue una ancla muy potente y al mismo tiempo, pues un lugar seguro, un lugar de salvación, ¿no? Entonces ya a partir de ahí yo pues me concentré mucho en ese grupo que fue Xocolatl, que grabamos un disco. Bueno, después ellos grabaron, yo salí de la secundaria y siguieron. O sea, el trabajo de Félix y de Alejandro Barrera, también le mando un abrazo y un beso muy grande, que era el maestro de bajo. Hicieron una colaboración muy, muy importante y muy significativa, que yo creo que sí generó una semilla tan poderosa que hasta la fecha yo me dedico a hacer música, pero también a acompañar a niños y niñas a que hagan música y a que colaboremos y a que hagamos canciones y a que hagamos discos. De hecho, ya te contaré un poquito más adelante de este proceso en el que estamos ahora. Estoy trabajando para una escuela que se llama Gluckskin y estamos justo haciendo un disco con canciones originales. Ya casi sale. Ya estamos así muy ansiosas porque salga, pero justo es impresionante ver en retrospectiva cómo esas experiencias que se gestan desde pues bien temprana edad pueden trascender a lo largo de la vida, ¿no? Y aquí estamos. Esa fue, digamos, como mi primera experiencia, ¿no? Y la segunda
también más potente la maternidad, ¿no? Como bien la mencionaste también, y que sí está muy presente en mi vida, y que al mismo tiempo pues mi proyecto es un proyecto que nació de crear un lugar seguro para mí, pero también para mis amigas, también para otras mamás que yo conozco que están haciendo su labor de una forma impresionante, hermosa e impresionante, ¿no? Y yo admiro un montón a mis amigas, siempre lo digo. Y pues esas son, digamos que las semillas más potentes que me mueven a hacer esto que hago, y desde luego desde un lugar muy real, muy sincero, sobre todo porque pues también me reconozco feminista, y el feminismo se crea desde la necesidad de reconocernos como seres humanas, ¿no? Como sujetas de derechos, y para nombrar, ¿no? Para decir, bueno, queremos una realidad diferente, pues necesitamos nombrar todo lo que vivimos y lo que nos pasa para que otras personas lo puedan saber, otras mujeres se puedan identificar, y entonces así ir creando pues esos discursos y esas prácticas para que podamos hacernos de un lugar mucho más amable, ¿no? Sí, exacto. Me gusta mucho cómo lo mencionas. Y bueno, en esta canción de Pasa de mí me quedó muy grabado este verso. Algo brilla a lo lejos, es mi vida, mi deseo. Entonces, hablando sobre ese deseo, que justo lo veo con la música, pero mencionaste que estudiaste psicología y luego también estudiaste en la Escuela del Rock a la Palabra. Entonces, ¿cómo fue este cambio o esta unión entre lo que te gusta, que es... Yo entiendo, la psicología también te pareció algo para llevar a cabo, y ahora también en la música de alguna manera también estás utilizando estas herramientas, ¿no? Para conectar con la gente, para justo como dices, hablar de lo que a veces no se habla por romantizar tantas experiencias, normalizar a veces situaciones que no deberían de existir. Bueno, en esa cuestión, ¿cómo fue tu cambio, el desarrollo de decir, quiero estudiar psicología, pero también quiero dedicarme a la música? Porque también es algo que nos pasa, ¿no? El hecho de cambiar de pronto. Cuéntanos. Sí, pues a mí me sucedió que yo creo que a muchas de las personas que nos dedicamos a la música, estoy segura que les sucedió también, que en la familia a mí me decían, no estudies música, te vas a morir de hambre, te vas a volver una drogadicta, o sea, como una serie de estigmas, ¿no? Que están alrededor del ser artista, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con un problema estructural también capitalista, por supuesto, en donde justo las artes, o dedicarte a las artes, pues no es un acto, no es un oficio, no es una labor reconocida como si fueras médico, como si fueras abogado, ¿no? O sea, hay una serie de ideas colectivas ahí que se van reproduciendo y que pues a mí me llegaron, ¿no? O sea, a mí mi familia me dijo claramente, no te dediques a la música, ¿no? Inclusive yo desde esa edad, ¿no? Desde los 12 años, yo ya estábamos haciendo un plan, Félix y yo, me acuerdo muy bien, de estudio y de ver cómo le íbamos a hacer para que yo tuviera como toda esta preparación mucho más profesional, ¿no? Y mi familia dijo, no, tú tienes que estudiar algo bien, ¿no? Entonces, básicamente ese fue mi corte, ¿no? Con la música de alguna manera, porque yo continué estudiando batería, ¿no? Ya en la adolescencia, o sea, seguí estudiando la prepa, ¿no? Bueno, la secundaria, luego la prepa. Y entonces ya terminando la prepa, sí tuve que tomar una decisión de una carrera bien, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué carrera bien? ¿No? Voy a decidir, ¿no? Sí, la verdad es que yo quería seguir con la música, ¿no? Y lo seguí a mi forma, ¿no? Como de una manera más autónoma. Y empecé a cantar,
¿no? Que de hecho en la secundaria a mí me daba mucha pena cantar, ¿no? Que yo creo que es algo también que nos pasa, pues cantar es exponerse, ¿no? Cantar es abrirse, es ahí poner tu voz para que todos la escuchen y ¡ay, qué nervios, qué miedo! Entonces yo no cantaba. Y ya cuando empecé a ser, bueno, más adulta, bueno, ya en la prepa y decidí estudiar psicología, pues yo a la par, como en mis ratos, en mis momentos de soledad, me metí a la música, ¿no? Entonces también escuchaba mucha música, ¿no? Así, porque todo el tiempo escuchaba música y empecé a cantar, ¿no? A escondidas, ¿no? Pero mi papá también es cantante, ¿no? Entonces, mi papá siempre me cantaba cuando yo era niña, ¿no? Entonces ahí también hay una semilla poderosísima, ¿no? De mi papá, que pues sembró desde bien chiquitita. Y mi mamá, curiosamente, o sea, que de hecho aquí, bueno, ya la voy a ventilar a mi mami, no muchos besos, pero ella era la que tenía como más esa idea de que no, la música no. Pero curiosamente me compraba discos, me compraba mi grabadora, me compró una guitarra eléctrica, ¿no? Yo pedí una batería, pero me compró una guitarra eléctrica, ¿no? Y así, entonces, como que yo continué mi camino, o sea, con todo y que sí, me metí a la psicología, estudié en la UAM Xochimilco, estudié psicología social, fue una experiencia muy interesante, formativa, me atravesó de muchas maneras, me cuestionó de muchas maneras, hizo que yo pudiera también llegar a conclusiones muy mías, o sea, esa formación en la UAM, entonces yo me siento muy afortunada de haber vivido esa experiencia también, de ser psicóloga, y también tengo esas ganas, siempre he tenido esas ganas de poder trabajar con más personas, o sea, de compartir, de estar y de crear y de dirigir, ¿no? O sea, como que me gusta mucho imaginarme cómo es un proyecto y luego pensarlo y cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a hacer, y entonces siempre me llamó mucho eso también la atención, ¿no? Entonces sí se ha amalgamado bastante bien, pero eso que nos apasiona, eso que nos mueve, que nos llama, que nos hace vibrar, pues eso nunca lo soltamos, ¿no? O sea, a pesar de que nos digan lo que sea, pues eso, mi arraigo con la música fue tan potente desde un principio que ya no lo solté. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Gracias por permanecer en Frecuencia Sorora. Qué bonito, me encanta. Y bueno, también como dices en esta canción, que le cantas a la amistad y dices, este fuego lo prendo con mis amigas. Entonces, sí. En esa canción, ahorita pensando en todo lo que platicas y cómo fuiste desarrollándote, pienso en también estos trabajos en colectivo, ¿no? Que estuviste en agrupaciones como La Hora Zen, en Vociferantes, y después ya en 2020 anuncias tu proyecto como solista, ¿no? Que en este proyecto de todas maneras sigues teniendo la compañía de otras personas en tus presentaciones, las colaboraciones en las grabaciones. Entonces, platícanos un poco también sobre este trabajo con la voz, que a mí me sorprendió, porque antes de que dijeras esto de que eras muy tímida y no querías cantar, viendo todos los videos que compartes, viéndote en el escenario, invitando a la gente a unirse a tu canto, pensaba, es que ha encontrado en su voz una posibilidad. Hablaste también sobre la sanación, hablaste sobre esta medicina, ¿no? Que es el arte, que es justo pensar en lo que sacamos, ¿no? A través del canto. Entonces, platícanos este acercamiento que tuviste con justo con el canto, justo con la sanación, y este trabajo que, pensando en Vociferantes, en este ensamble vocal, ¿cómo
¿cómo lo compartes y cuál reflexión te llega justo para que las otras personas se animen a usar esta voz, a usar esta herramienta? Sí, pues yo te digo que cantaba yo solita, ¿no? Siempre me generaba mucho placer, o sea, siempre era muy satisfactorio para mí poder cantar lo que me gusta, ¿no? O sea, la música que me gusta. Pero justo ya llegó un punto en el que pensé, bueno, ya necesito ayuda porque quiero hacer muchas cosas, o sea, quiero usar, en ese entonces también me compré un procesador de voz y dije, quiero usarlo, quiero ver, quiero aprender. Y empecé a tomar clases con Leica Mochan, que es una cantante jazzista que también usa mucho su voz para su arte y que además me parece súper brillante y hermoso. Y empecé a tomar clases con ella y se me abrió el mundo. O sea, ahí puedo decirte que fui muy afortunada porque el acercamiento que tuve hacia esta parte más técnica de la voz, hacia aprender a cantar, digamos, de manera más profesional, fue muy amable, fue muy amorosa. Fue conectar con el hecho de que el uso de la voz es muy complejo, o sea, la voz es sí técnica, ¿no? Sí saber de dónde sale, que el aire, que el diafragma y que todas esas cuestiones fisiológicas, pero también la voz es, como decíamos hace rato, abrirte, es descubrirte, es indagarte, es reconocerte y reconocer en ella también un montón de elementos que están a tu alrededor, que son culturales, que son de experiencias muy subjetivas, muy personales, pero que también tienen que ver con tu familia, que también tienen que ver con hasta ideas colectivas que si nos ponemos a pensar en este planteamiento de Jung, ¿no? Como de el imaginario colectivo y de todos estos arquetipos, también están interviniendo, ¿no? Entonces, la voz se vuelve una experiencia muy compleja y muy rica y que lamentablemente desde ese lugar académico, yo creo que más de épocas pasadas, ¿no? Como de generaciones pasadas, vivían de una manera muy rígida, ¿no? Entonces, yo fui muy afortunada porque tuve esta oportunidad de acercarme en primer lugar con Leica, ¿no? Que tiene esta también perspectiva muy libre, ¿no? Muy abierta, muy gozosa. Y luego, cuando entré a la Escuela del Rock a la Palabra, que ya entré además siendo mamá, ¿no? Tengo que decir, la Escuela del Rock a la Palabra, pues justo, ¿no? Imagínate así el ambiente de la gente que va a la Escuela del Rock, ¿no? Así rockeros, ¿no? Tipo, ya sabes, ¿no? Entonces, y todos mucho más jóvenes, yo ya entré grande, ¿no? Ya tenía 30, ya tenía una hija, ¿no? Yo ya como que pues ya mi perspectiva era otra, ¿no? Y entré y dije, bueno, me voy a aplicar, voy a estudiar, me voy a concentrar en todo lo que implica estar en una escuela de música, ¿no? Que antes estuve en otras, en el IMBA también estuve, que esa sí es mucho más rica, la oportunidad de conocer a Ingrid Bojan. Es una mujer que lleva toda su vida de experiencia musicalmente, se especializó en la enseñanza de la música, entonces yo tuve la fortuna de ser su alumna. Yo de pronto tuve la inquietud también de empezar a trabajar en una escuela Waldorf, porque me gusta también eso, como mucho estar con niños, con niñas y jugar y aprender, ¿no? Entonces me metí, pero también quise seguir con Ingrid, entonces yo creo que le diría a la gente que quiere cantar, pues eso, que cante, porque cantar es eso que tú dices, es una posibilidad de alcanzar y de conectar con la realidad de otras personas, ¿no? Entonces, por eso yo cuando hablo de mi proyecto, digo que es una invitación y luego también digo que es una provocación porque ando ahí provocando de varias formas.
es ese llamado a dejarse tocar por mí, que pues yo soy eso, una mujer navegando la vida de ser mamá, navegando la vida de ser mujer, de muchas cuestiones muy personales, pero que me determinan, ¿no? Soy una mujer común y corriente, pues, ¿no? Y yo lo único que quiero es así, como que se dejen tocar por mí. Esa es mi provocación. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Hablando un poco sobre esto de la maternidad y sobre este acercamiento que tienes con las infancias, y como dices ahí en tu canción, y morí, y nací, y sentí. Esta parte de volver a encontrarte por medio de las infancias, por medio de tu hija, el ver el crecimiento, primero pensando en cómo estuviste cantando y acercándote a la gente desde ti para hablar sobre tus experiencias, y ahora observando, ¿no? Y también esta necesidad de llevar el arte a las infancias y llevar otras posibilidades para que sigan creciendo en un mundo más justo. Platícanos un poco de este proyecto que tienes en manos y también estos acercamientos que hiciste. También vi que en el 2024 hiciste un proyecto de cuentacuentos junto con Sandy Nova. También has hecho talleres, acercarte más a las maternidades, hablando sobre esto, hablando sobre llevar el arte a las infancias y cómo ha sido esto más tu proyecto que viene en camino. Desde antes de ser mamá, yo ya disfrutaba muchísimo compartir con niños y niñas. Desde este lugar de ser su guía, desde este lugar de ser psicóloga, tuve la posibilidad de trabajar en varios lugares, ¿no? Aprendiendo varios métodos y etcétera. Y esa experiencia a mí también me atrapó y me pareció muy importante comenzar a pensar en el lugar de los niños y las niñas en el mundo, ¿no? Porque justo a partir de mi infancia reflexioné, pues, ¿qué lugar tuve yo? ¿Qué tanta voz tuve yo cuando era niña? ¿Qué tanto se me escuchaba cuando yo era niña? Pues realmente poco. Y me pareció muy importante comenzar a sacar esto a discusión y hablar del adultocentrismo, ¿no? Que es también un término que va ligado con el capitalismo, que va ligado con el patriarcado, o sea, que va ligado con el ejercicio del poder. Me parece muy importante, o sea, ya después de haber vivido todas estas experiencias de aprendizaje, que tomemos en cuenta que niños y niñas son el grupo más vulnerable que puede haber socialmente hablando. Pues ya yo desde ese entonces, desde que empecé a trabajar, inclusive antes de ser mamá, lo tomé como una bandera también de hacer algo al respecto, ¿no? De hablar y de decir que los niños y las niñas también tienen voz, también tienen lugar, también tienen voluntad, y que es muy importante darles ese lugar, o sea, porque es su lugar también. Entonces nació Coral, mi chiquita hermosa, y como dice la canción, yo renací. Creo que también es importante hablar de esto porque casi no se habla. Y es que las mamás, pues sí tenemos que renunciar a esa mujer que éramos antes, convertirnos en otra mujer completamente nueva. Y volvemos a nacer y nos damos cuenta que estamos en un medio, en un mundo en donde es muy importante tener redes de apoyo. No es fácil que se hagan porque no hay mucha conciencia social, cultural, del apoyo que se necesita cuando tú te vuelves mamá. Justo veía una entrevista también que le hacían a una mujer, ¿no? Y ella decía, pues para que nosotras podamos seguir haciendo, podamos ir a ensayar, podamos crear una canción, podamos tocar, necesitamos que nos apoyen, alguien que se quede con el bebé, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, yo pues sí me metí en en esta necesidad de cuidar a mi hija, como que pausé todo, me dediqué a acompañar a Coral y también yo a acompañarme en mi renacimiento, ¿no? Como pude, hubieron personas que estuvieron, que me apoyaron, mi mamá, por supuesto, pero pocas realmente. Luego era difícil, ¿no? Como para mí decir, ay, por favor, ayúdenme, porque
pues te sientes muy vulnerable, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sabes que hay un ser que te está necesitando, entonces pues tienes que atender a ello, ¿no? Y pues con más razón se exacerbó esa necesidad mía de defender y de priorizar la necesidad de las infancias, porque vi a mi hija, que además es una niña, siempre la vi muy prendida, siempre la vi especial, obviamente, ¿no? Siempre una mamá ve especial a sus hijas, a sus hijos, pero también yo notaba que ella necesitaba que yo estuviera mucho con ella, ¿no? Entonces, eso a mí me requería también mucho esfuerzo, mucho trabajo, estar todo el tiempo alerta, ¿no? Que es hasta la fecha, sin poder dormir bien, sin poder comer bien, sin poder bañarte bien, sin poder nada, ¿no? No solo estar ahí. Entonces me empecé a preocupar porque noté que mi hija pues tenía muchas dificultades sociales especialmente, y hubieron varias situaciones muy lamentables, muy incómodas, muy difíciles, en donde justamente se manifestaba este adultocentrismo nuevamente, ¿no? Esta violencia, estos juicios hacia los niños, hacia las niñas. Yo ya contaba con esta perspectiva de género, ¿no? Esta perspectiva feminista, y yo pensaba, ok, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué la gente se siente con el derecho de juzgar a mi hija, de regañarla, de gritarle, de insultarla? ¿Por qué? ¿No? Porque pasaron muchas cosas, ¿no? Y entonces yo defendí, y ya hubo un punto en el camino de la crianza, ¿no? Quiero aprovechar para nombrar esto porque creo que a muchas nos pasó. Yo decidí recurrir a una evaluación psicológica para mi hija y la diagnosticaron con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, a partir de eso, yo caí en cuenta de muchas cosas. Me dio, por un lado, me dio mucha tranquilidad, y por otro también pensé, ok, bueno, ahora que ya sé que tenemos este reto, ¿no? O sea, que hay algo ahí que a Coral pues le está haciendo que su desarrollo sea a otro ritmo, de otras maneras, ¿cómo le vamos a hacer, no? Para que las personas que estamos a su alrededor podamos acompañarla de una manera respetuosa. Eso por un lado, ¿no? Esa es como parte de mi historia personal y que quiero compartir y poner aquí también porque espero que sume para algo. Y por otro lado, pues yo continué trabajando con niños y con niñas, y me invitaron a trabajar a Gluckskind, que es un colegio alemán. No tiene esta perspectiva tan tradicional, tiene otra propuesta, y entonces ahí yo tuve la posibilidad de hacer una banda. Todo se dio muy naturalmente, ¿no? O sea, yo entré como guía de música. Yo les voy a enseñar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero a ver, ¿y si cantamos esto? Y a ver, ¿y si hacemos esto? Y luego el director me dijo, tengo una batería, ¿no la quieres? Y yo, sí, venga. Y entonces ahí la batería, y unos xilófonos, y hay una bajista, y entonces empezamos a hacer una banda. Yo tenía algunas canciones y dije, pues estas las podemos montar. Y luego ahí en el camino se fueron haciendo otras. Y entonces, pues sí, yo creo que siempre va a ser mucho más rico hacer algo en comunidad. He tenido la fortuna de trabajar con mucha gente muy talentosa, muy maravillosa, y que ha creído en Lisa Chihuala, y que yo lo agradezco con todo mi corazón. Y por supuesto que es todo un reto porque somos muchos, o sea, es un bandón de niños y niñas cantando canciones originales y haciendo cosas extraordinarias y muy maravillosas. Y bueno, pues yo estoy muy afortunada, me siento muy afortunada, soy muy afortunada porque vamos a sacar nuestro disco. Wow. Que también ha sido todo un reto de producción, ¿no? La verdad es que no es fácil grabar un disco como artista independiente, como artista autónoma, para nada es fácil. De hecho, yo como Lisa Chihuala no tengo así mi material discográfico, aunque tenga un montón de canciones ya ahí por ahí que quiero grabar, no lo he podido hacer, ¿no? Entre también mi labor como mamá y mi vida personal, ¿no? Que también eso creo que es muy importante de cultivar, ¿no? O sea, como esta idea de ser mamá entregada solo a la maternidad, pues pienso que si es así,
está bien, si la mamá lo decide así, está perfecto. Yo de pronto sí tengo esa necesidad de, ay, yo y mi vida y mis cosas, ¿no? Entonces, entre todo, pues no he podido tener yo mi disco, pero se pudo hacer el disco con la banda de Glückskind y ya casi sale. Es un EP de 7 canciones, 6 originales, un cover bastante rockero, potente, y mucho amor, mucho trabajo, muchos retos, pero sobre todo mucho amor. Regresamos para seguir hablando sobre las mujeres que en conjunto forman Frecuencia Sorora. Continuemos escuchando sobre el trabajo y la lucha de las mujeres que crean Frecuencia Sorora. Y vuelvo a retomar este verso tan potente que tienes en esta canción de Sin Ataduras. Cuando la vida me pide que me mueva, cuando el silencio ya no me sirve más, yo me conformo con que mi gente se haga presente para luchar. Pasando por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, me parece muy necesario pensar en crear comunidad, en seguir apoyando, y justo estas palabras me resuenan. Pienso en ti, pienso en otras cantautoras que están haciendo su lucha y, como dices, esta dificultad que encuentran en el camino para grabar sus EPs, pero ahí están, haciéndose presentes. Tú dijiste que Centro Cultural Raíces fue quien dio el nacimiento a Lisa Chihuala, ¿no? Estos espacios independientes, estos festivales, estos conciertos, estos talleres que ofreces, cuéntanos también un poco sobre esta situación como artista emergente, artista independiente, esta trayectoria de autogestión y de resistencia para poder llevar el arte, llevar todo lo que sientes, poder hablar de situaciones necesarias en la vida y el compromiso social que tienes, apoyada de la gente y apoyada de la comunidad que sigue abriendo estos espacios. Personalmente, lo que yo he hecho mucho ha sido tocar puertas, ¿no? Al Centro Cultural Raíces lo conocí porque conozco a Bella, quien es también parte de un colectivo que hacen chocolate deliciosísimo de la Costa Chica de Guerrero. Le mando mucho amor a Ave y a Rudy. Fuimos roomies, tienen su colectivo que se llama Tzontachua. Fui a tomar chocolate y vi el lugar. Pues yo le dije, oye, ¿cómo ves? Quiero estrenar un proyecto, ¿no? Justo también en esta canción que digo, es el arrojo, una necesidad. Pues creo que siempre he sido muy, muy arrojada. Me aviento, ¿no? Digo, pues aquí, a ver qué dicen, a ver qué pasa y a ver, ¿no? Obviamente también han pasado situaciones en donde me han dicho, no, o no me contestan, no me dicen nada, pero ha sido así. Hubo una época de mi vida, ¿no? Antes de entrar a Glückskind, antes de eso también trabajé para Los Pilares, en un proyecto de orquestas infantiles, y antes como de entrar en una dinámica más estable, digamos, estuve trabajando como artista autónoma enteramente. Y yo pienso que antes era mucho más sencillo, ahora creo que está mucho más complicado. Yo creo que sí, financieramente todo se ha vuelto más difícil, pero en esa época yo me acuerdo que yo hacía lo que fuera para tocar y para cantar donde fuera, ¿no? Yo me salía a la calle a cantar, ¿no? Obviamente sí, también para ganar unos pesos, ¿no? Porque pues yo en esa época vivía con mi hija, yo sola, nos rentaban un cuarto y ahí estábamos las dos, muy felices, la verdad, muy felices, pero sí, yo tenía que ver cómo hacer para todo, ¿no? Para pagar todo, para hacer lo que yo quería hacer, ¿no? También era una resistencia de mi parte, ¿no? Entonces yo salía a cantar a la calle, de pronto pues veía un lugar y entraba y les decía, oigan, ¿cómo ven si armamos un concierto? Y luego me decían sí, luego me decían no. Pasaba también que de pronto en la calle pasaron muchas cosas hermosas, y una de ellas es que una vez me escuchó cantar una chava de un colectivo feminista
y me dijo, oye, me gustó un montón, ¿cómo ves si vas a cantar un evento feminista en contra de la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre? Y yo, sí, va, órale, ¿no? Y el chiste es que a partir de que yo me he arrojado, también me han surgido oportunidades súper buenas, ¿no? O sea, también de pronto Pemex me contrató, o sea, me buscó, me contrató y entonces yo iba a tocar a Pemex, o luego pues toqué en el INER en alguna ocasión gracias a Tropicalísima. He estado así en muchos escenarios, ¿no? Y yo siempre les digo a mis niñas y a mis niños, todos los escenarios son espacios sagrados. Inclusive cuando no esperas que sea un escenario y te piden una canción y tú te animas a cantarla, ese lugar ya es un lugar sagrado desde donde puedes conectar y desde donde puedes crear esa magia de la música, ¿no? Entonces, siempre hónralo, ¿no? O sea, siempre, todos los lugares en donde te presentes, todos son sagrados. De pronto me dan muchas ganas así, veo varias convocatorias, veo varias oportunidades que yo digo, ay, aquí yo creo que podría, pero entre tanta cosa, entonces, si alguien quiere ser mi manager, por favor, búsquenme, porque sí, necesito. Sí, entonces, así ha sido, Stephanie. Ay, qué bonito, me encanta cómo sembraste la semilla de ser una persona tímida a lanzarte, alzar la voz, presentarte en escenarios, escribir tus canciones, dedicarte a crear comunidad, buscar a personas que se vayan uniendo a tus proyectos y también creando estas semillas para las infancias, haciendo que florezcan como el Guayacán, así de amarilla y resplandeciente como un sol. Te veo, Lisa Siguala, me encantó entrevistarte y bueno, para finalizar, cuéntanos en dónde encontrarte y cómo escuchar tu música. Pues me pueden encontrar en YouTube, hay un montón de cosas, hay sesiones en vivo, que próximamente ya habrá más cosas, se los prometo. Les quiero contar esto que viene. Tengo una amiga que se llama Deni, a la que amo mucho, y que tiene un proyecto también autogestivo súper, súper hermoso que se llama La Indigenta. Ella vive en Xochimilco y tiene su bici y ella se levanta a las 5 de la mañana a preparar pulque delicioso. Se levanta, se sale en su bici y va gritando por la calle, ¡sonría, sonría, ya llegó el pulque! Y entonces un día yo le dije, oye amiga, te voy a hacer tu cumbia pulquera porque te la mereces, ¿no? Y entonces empezamos, o sea, fue todo un proceso, pero el punto es que ya está nuestra cumbia, ya la estamos grabando. Es la primera producción que estoy haciendo yo de manera autónoma, ¿no? La postproducción sí me va a ayudar Humberto Ruiz, que es un aliado importantísimo, también le mando un abrazo enorme, y ya va a salir la cumbia pulquera, ese es mi anuncio, ese es lo primero que se viene, que lo van a poder escuchar en todas las plataformas, y de momento pues en YouTube, en Spotify, ahí tenemos, bueno, tengo 3 sencillos, ¿no? Muy diversos, esta que mencionaste, Pasa de mí, que es como una balada, y luego también está Sin Ataduras, que es la cumbia combativa, y luego está Fuego Transparente, que es un rap, y ahora viene la cumbia pulquera y vienen más cositas en todas las redes, por ahí ando, en Instagram también. Genial, Lisa Siguala, me encantó mucho tu proyecto y eso como vas encontrando en diferentes lugares, diferentes facetas. Bueno, Lisa, ¿quieres terminar con algo? Pues agradecerte mucho, Stephanie, me dio mucho gusto conocerte en ese conversatorio que además fue súper bonito también para mí, y qué alegría que estemos aquí haciendo este encuentro y este espacio para nosotras. Te agradezco muchísimo, muchísimo, y también disfruté muchísimo poder contarte de Lisa Siguala. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Stephanie Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.